El sol de la tarde se derramaba sobre el Paseo de la Reforma, tiñendo de dorado los cristales de las torres más altas de Ciudad de México. Entre el reflejo del tráfico y el rumor de la ciudad, Valeria del Campo estacionó su coche frente al edificio de cristal donde su amiga Jimena Torres trabajaba como consultora financiera. Habían pasado meses sin verse, y aunque la sonrisa de Valeria parecía la misma de siempre, sus ojos cargaban algo nuevo, una mezcla de calma y de inquietud. Subió hasta el piso 22, donde las luces frías del lobby contrastaban con el atardecer que ardía afuera. Jimena la recibió con un abrazo rápido y un comentario que escondía curiosidad. No sabía que seguías en la ciudad. Pensé que estabas en Madrid con tu padre. Valeria sonrió con un gesto leve. Volví hace poco. Necesitaba un cambio. Tomaron asiento junto a la ventana panorámica del café del edificio. Desde allí, se veía el ángel de la Independencia envuelto en la luz anaranjada del crepúsculo. Jimena observó a su amiga en silencio, algo en ella había cambiado. Ya no llevaba las joyas discretas de su familia ni el aire altivo que solía acompañarla. Había una serenidad extraña en su postura, una especie de humildad que no encajaba con el apellido del Campo. Valeria, empezó Jimena, bajando la voz, ¿qué está pasando contigo? He visto fotos tuyas en lugares donde tú nunca irías. Iglesias, mercados. Incluso te vi salir del metro. ¿Tú, andas escondiéndote de algo? Valeria soltó una risa breve, casi nerviosa, y jugueteó con la cucharita del café. No me escondo, Jimena. Solo estoy viviendo diferente. ¿Diferente? Jimena arqueó una ceja. ¿Eso significa que, exactamente, te rebelaste contra don Fernando otra vez? Hubo un silencio. El tipo de silencio que anticipa una verdad demasiado grande. Valeria dejó la cucharita sobre el plato y levantó la mirada. Estoy comprometida. Jimena parpadeó, sorprendida. ¿Comprometida? Por Dios, Valeria, ¿con quién? Valeria respiró hondo. Con alguien que no conoces, se llama Santiago Rivas. ¿Rivas?, repitió Jimena, buscando entre los apellidos de la alta sociedad. No me suena. No te sonará, respondió Valeria con suavidad. Porque no pertenece a nuestro mundo. El corazón de Jimena dio un salto incómodo. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que cuando lo conocí, vivía en la calle. La incredulidad cruzó el rostro de Jimena. Se inclinó hacia adelante, intentando confirmar que había oído bien. ¿Vivía en la calle, Valeria? ¿Estás hablando en serio? Sí, dijo ella, sin apartar la vista de la ciudad al otro lado del vidrio. Santiago trabajaba en una iglesia del centro, ayudando en lo que podía. Lo conocí por casualidad, y desde entonces todo cambió. Jimena dejó escapar una carcajada tensa. No puedo creerlo. Eres la hija de don Fernando del Campo, el dueño de medio sector energético del país, y me dices que vas a casarte con un hombre que no tiene fortuna, ni nombre, ni pasado, interrumpió Valeria con voz firme. Sí. Con ese mismo. Jimena la miró como si estuviera frente a una desconocida. Valeria, esto es una locura, ¿qué crees que dirá tu padre cuando se entere? Ya lo sé, susurró Valeria. Lo sé mejor que nadie. Pero no me importa. Jimena frunció el ceño, cruzando los brazos. ¿Y él sabe quién eres? El silencio volvió, más denso esta vez. Valeria bajó la mirada hacia su taza, donde el café ya se había enfriado. Cuando habló, su voz fue apenas un hilo, no. No lo sabe. ¿Cómo que no lo sabe? Él no sabe que soy la hija de don Fernando del Campo. No sabe nada de mi apellido, ni de lo que tengo, ni de dónde vengo. Y quiero mantenerlo así, porque cuando la gente se entera, cambia. Jimena se recargó en el respaldo, atónita. Valeria, esto no va a terminar bien. Tal vez, respondió ella, con una leve sonrisa que mezclaba miedo y determinación. Pero al menos será real. El sol se apagaba detrás de los rascacielos, y la figura de Valeria se reflejaba en el cristal frente a ella, dos mundos superpuestos, uno de lujo y control, otro de verdad y amor, separados por una línea tan delgada como el vidrio entre ambas.
La noche en Ciudad de México tenía ese brillo peculiar que solo aparece después de la lluvia, luces reflejadas en el asfalto, murmullos lejanos de tráfico, y una sensación de soledad disfrazada de calma. Valeria del Campo se encontraba sentada en el vagón casi vacío del tren que salía desde Polanco hacia el centro. Había decidido regresar sola aquella noche, su chofer había pedido el día libre, y ella, cansada de vivir entre muros de seguridad, quiso probar la libertad del transporte público por primera vez en su vida. El vagón avanzaba con un traqueteo constante cuando 3 hombres subieron en la siguiente estación. Iban tambaleándose, riendo con ese tono ebrio que siempre anticipa problemas. Al principio, Valeria no les prestó atención. Miraba su reflejo en la ventana, perdida en sus pensamientos, hasta que notó que uno de ellos la observaba con descaro. Otro silbó, el tercero se acercó demasiado. «¿Qué hace una mujer como tú sola a esta hora, preciosa?», murmuró uno, apoyando una mano en el asiento frente a ella. Valeria se tensó, apretó su bolso contra el pecho y desvió la mirada, esperando que se alejaran. Pero no lo hicieron. Sus risas se volvieron más ásperas, el aire más pesado. Entonces una voz masculina, firme y grave, se alzó desde el otro extremo del vagón: «Déjenla en paz». Los 3 se giraron. De entre las sombras surgió un hombre alto, con la ropa gastada y una mirada que mezclaba cansancio y determinación. Tenía el cabello despeinado y una barba incipiente, pero en su postura había algo imposible de ignorar: dignidad. «¿Y tú quién eres, héroe?», se burló uno de los borrachos. «Alguien que no va a repetirlo 2 veces», respondió el desconocido, avanzando con pasos lentos, seguros. Los hombres se rieron, pero la risa duró poco. Bastó un movimiento brusco, un empujón certero, y el más cercano perdió el equilibrio. Los otros 2 retrocedieron entre insultos, prefiriendo marcharse al siguiente vagón antes de provocar algo peor. El silencio volvió, cortado solo por el rugido metálico de los rieles. Valeria seguía inmóvil, respirando rápido. El hombre se giró hacia ella. «¿Estás bien?», preguntó, sin acercarse demasiado. Ella asintió, todavía sin voz. Cuando el tren se detuvo en la siguiente estación, él la acompañó hasta la salida, caminando un paso detrás, como para protegerla sin invadirla. Al llegar al andén, ella se volvió para agradecerle. «Gracias, no sé qué habría pasado si no, cualquiera habría hecho lo mismo», respondió él, encogiéndose de hombros. Pero Valeria supo que no era cierto. La mayoría habría mirado hacia otro lado. Lo observó alejarse, con la mochila vieja colgando de un hombro y los zapatos desgastados por el uso. Había algo en su andar que le resultó imposible de olvidar. Días después, cuando su coche se detuvo frente a la iglesia de San Ignacio, Valeria lo vio de nuevo. Estaba allí, martillo en mano, reparando una ventana rota. Luego lo vio otra mañana, barriendo las escaleras del templo. A veces ayudaba a repartir comida a los sin techo que dormían bajo el pórtico. No sabía por qué, pero empezó a pasar por allí con más frecuencia. Al principio se saludaban con un gesto tímido. Luego vino la primera conversación. Él se presentó como Santiago Rivas. Le contó que nunca conoció a sus padres, que creció en hogares temporales donde aprendió pronto a no esperar demasiado de nadie. No hablaba con rencor. Lo hacía con esa serenidad de quien ha sobrevivido al dolor y lo ha aceptado como parte de sí. Valeria lo escuchaba fascinada, sin comprender cómo alguien que lo había perdido todo podía irradiar tanta paz. Con el tiempo, comenzaron a caminar juntos por el parque después de las misas, a compartir cafés baratos en los puestos de la esquina. Santiago reía poco, pero cuando lo hacía, su risa sonaba sincera, limpia. Una noche, después de ayudar al párroco a reparar una estufa vieja, Santiago la acompañó hasta su coche. Bajo la luz parpadeante del farol, sacó de su bolsillo un pequeño anillo de plata. No era nuevo, probablemente de alguna casa de empeño. «No tengo mucho», dijo, con la voz temblorosa, «pero tengo esto, y mi palabra». «Valeria, ¿te casarías conmigo?». Ella lo miró, conmovida. Todo dentro de ella le decía que debía esperar, que debía decirle quién era realmente antes de aceptar. Pero su corazón habló antes que su mente. «Sí», susurró. Él sonrió, aliviado, abrazándola con ternura.
Y en ese instante, mientras lo sentía temblar entre sus brazos, Valeria comprendió que acababa de sellar su destino. Porque Santiago Rivas no sabía la verdad. No sabía que la mujer que amaba era la heredera de uno de los imperios más poderosos del país. Y ella, al callarlo, había elegido el amor, y también, sin saberlo, la tormenta que vendría. El cielo sobre Lomas de Chapultepec se había teñido de un azul oscuro y sereno cuando el auto de Valeria del Campo cruzó el portón de hierro forjado de la residencia familiar. La mansión se alzaba majestuosa entre jardines perfectamente podados, iluminada por una fila de faroles que guiaban hacia la entrada principal. Santiago Rivas, sentado a su lado, miraba aquel mundo con un nudo en el estómago. El silencio entre ellos era espeso. Valeria intentó sonreírle, aunque su propia respiración temblaba. «Solo sé tú mismo», murmuró, apretándole la mano. «Eso es todo lo que importa». El mayordomo abrió la puerta del coche con la precisión de un autómata. Apenas los vio, inclinó la cabeza con cortesía, pero su mirada, al posarse en Santiago, reveló desconcierto. Dentro de la casa, el aire olía a cuero, madera pulida y autoridad. Los cuadros de antepasados colgaban de las paredes como testigos silenciosos de generaciones que jamás conocieron la palabra carencia. Don Fernando del Campo los esperaba en el despacho, sentado tras un escritorio de caoba que más parecía un estrado de tribunal que un mueble de trabajo. Vestía un traje gris oscuro, la corbata perfectamente alineada. Cuando levantó la vista, sus ojos fríos se fijaron en Santiago como si ya lo conociera, o como si ya lo hubiera condenado. «Así que tú eres el hombre del que tanto he oído», dijo con voz grave, sin levantarse. Santiago se adelantó, tendiendo la mano. «Un placer, señor del Campo». El patriarca lo observó durante un segundo más del necesario antes de estrecharle la mano. Su apretón fue firme, casi hostil. Luego señaló las sillas frente a su escritorio. «Siéntense». Valeria obedeció. Santiago, rígido, imitó su gesto. El reloj de péndulo del rincón marcaba los segundos con un sonido implacable. «Cuéntame, Santiago», comenzó don Fernando, cruzando las manos sobre el escritorio, «¿a qué te dedicas?» «Trabajo en la iglesia de San Ignacio», respondió él con calma. «Hago mantenimiento, reparaciones, lo que se necesite». «¿Mantenimiento?», repitió don Fernando, con una media sonrisa que no llegó a sus ojos. «¿Eso incluye barrer pisos y limpiar baños?» Valeria se tensó. «Papá, no empieces». Pero Santiago asintió, sin perder la compostura. «Sí, señor. También eso. Es un trabajo honesto». «Lo dudo», murmuró el hombre, tomando una pluma de plata y jugueteando con ella. «¿Y tus estudios, universidad, algún posgrado?» «Solo terminé la preparatoria», admitió Santiago. «Luego intenté tomar algunos cursos técnicos, pero tuve que dejarlo para trabajar». El silencio se hizo pesado. Don Fernando sonrió apenas, con esa clase de sonrisa que duele más que una ofensa. De repente, tomó una hoja en blanco de su escritorio y escribió un problema matemático simple. «Resuélvelo», ordenó, empujando el papel hacia él. «Perdón». «Vamos», insistió con tono irónico. «Un pequeño ejercicio mental nunca hace daño. Quiero ver cómo razonas». Valeria se incorporó indignada. «Esto es una falta de respeto». «Si él va a casarse con mi hija», replicó don Fernando sin mirarla, «debe demostrar que al menos puede sostener una conversación con un hombre que dirige una corporación». Santiago miró el papel. No era difícil, pero entendió perfectamente que aquello no era una prueba de conocimiento, sino de humillación. Aún así, tomó la pluma y escribió con letra temblorosa. Cuando terminó, deslizó la hoja de vuelta. Don Fernando la examinó, luego asintió con fingida aprobación. «Adecuado», murmuró. «Pero la vida exige más que lo adecuado. Dime, Santiago, ¿cómo planeas mantener a mi hija, con fe y buenas intenciones?» El joven levantó la cabeza. «Con trabajo. Con esfuerzo. Haré lo que sea necesario». «¿Lo que sea necesario?», repitió el patriarca, inclinándose hacia él. «Los hombres como yo construimos imperios.
Los hombres como tú barren sus pisos. No confundas amor con capacidad. Valeria se levantó de golpe, furiosa. Basta. No tienes derecho a hablarle así. Don Fernando finalmente la miró. Tengo todo el derecho. Soy tu padre. Y me niego a ver cómo arruinas tu vida por un capricho. Esto no es un capricho, dijo ella con voz quebrada. Lo amo, y él me ama. Es más de lo que jamás recibí en esta casa. El silencio que siguió fue glacial. Don Fernando se puso de pie lentamente, cada movimiento cargado de control. Entonces entiéndelo bien, Valeria. Nunca aprobaré esta unión. Nunca. Las palabras quedaron suspendidas como una sentencia. Santiago apretó los puños, conteniéndose. Valeria, con el rostro empapado en lágrimas contenidas, tomó su mano y lo obligó a levantarse. Vámonos. Salieron del despacho. El eco de sus pasos resonó sobre el mármol, como una declaración de independencia. En el umbral, Valeria se volvió por última vez. Don Fernando permanecía junto a la chimenea, la luz del fuego delineando su perfil, implacable, orgulloso, y sin embargo, por un instante fugaz, temeroso de perder el control sobre la única persona que alguna vez amó a su manera. La puerta se cerró con un golpe seco. Afuera, el aire de la noche los envolvió. Valeria apretó la mano de Santiago con fuerza. En su mirada brillaba la mezcla de dolor y decisión de quien acaba de quemar el último puente que la unía a su pasado. El amanecer sobre la Ciudad de México llegó gris y silencioso. En el asiento trasero del coche que ella misma conducía, Valeria del Campo llevaba solo una maleta y una caja con algunas fotografías. No había chofer, ni guardaespaldas, ni nadie esperando órdenes. Por primera vez en su vida, el vehículo avanzaba sin que nadie decidiera el rumbo por ella. Dejó atrás los portones de hierro de la mansión en Lomas de Chapultepec sin mirar por el retrovisor. A su lado, Santiago Rivas observaba la ciudad despertar entre el humo de los puestos ambulantes y el aroma a café de olla que escapaba de los callejones. No hablaban. El silencio entre ellos era denso, pero no hostil, era el sonido de un comienzo. El apartamento en Roma Norte no era más que un piso antiguo con paredes descascaradas y un balcón que daba a una calle arbolada. El edificio olía a humedad y a vida compartida. Una anciana del segundo piso les prestó un foco extra, y un niño de la planta baja les ayudó a cargar la vieja estufa. Bienvenidos al vecindario, dijo sonriendo, sin saber quién era esa mujer de cabello pulido y manos finas que intentaba clavar un clavo en la pared. Valeria miró alrededor. El espacio era pequeño, con una cocina estrecha y un baño que apenas cerraba. Pero algo en su pecho se sintió ligero. Todo lo que la rodeaba, el polvo, el eco, la imperfección, tenía una autenticidad que jamás había conocido entre mármoles y tapices. La primera noche durmieron sobre un colchón envuelto aún en plástico. Santiago preparó un paquete de fideos instantáneos y los compartieron en tazones distintos, comiendo en el suelo, riendo sin motivo. La luz del único foco parpadeaba, y el ruido de los coches en la calle subía por las rendijas de la ventana. Perdón por esto, murmuró Santiago, mirándola con cierta culpa. No es mucho. Valeria sonrió. Es suficiente. Y en ese instante, lo fue. Los días siguientes fueron un desfile de primeras veces. Primera vez que Valeria fue al mercado por sí misma. Primera vez que tomó el metro con monedas contadas. Primera vez que quemó arroz intentando cocinar. Aprendió a colgar la ropa en la azotea, a tender la cama sin la ayuda de nadie, a pagar el gas en efectivo. Cada pequeño fracaso era una victoria silenciosa. Santiago trabajaba jornadas largas en la iglesia, reparando ventanas y pintando rejas, mientras ella limpiaba, organizaba y hacía cuentas. Las facturas comenzaron a acumularse en la mesa, como recordatorio de que la libertad también tiene precio. Sin embargo, cada vez que él llegaba al anochecer, cubierto de polvo y con las manos agrietadas, Valeria lo recibía con un beso y una taza de café barato. Una tarde, mientras doblaba la ropa recién lavada, miró por la ventana. Los niños jugaban en la acera, una pareja discutía en el balcón de enfrente, y un vendedor de tamales gritaba su pregón con voz ronca. Era ruido, caos y vida.
Y de algún modo, esa vida le pertenecía ahora. A veces, por la noche, el recuerdo de su antigua habitación, con sábanas de seda y cortinas francesas, le cruzaba la mente como un relámpago. Pero duraba poco. Se giraba, miraba a Santiago dormido a su lado, y el pensamiento desaparecía. Una madrugada se despertó por el sonido de la lluvia golpeando el techo de lámina del patio. Se sentó en la cama, abrazando las rodillas, y escuchó. No había sirenas, ni guardias, ni pasos en el pasillo. Solo el murmullo constante del agua. Por primera vez, el silencio no le pesaba. No era el vacío de los salones de su infancia, ni la soledad de las cenas con su padre. Era otro tipo de silencio, cálido, elegido, propio. Y entonces comprendió que había perdido mucho, sí, lujo, seguridad, estatus, pero había ganado algo que nunca tuvo, la certeza de ser dueña de su vida. Por primera vez, el silencio no era soledad. Era elección. El teléfono sonó una mañana de lunes mientras Valeria doblaba la ropa en el pequeño departamento de Roma Norte. La voz de su padre, profunda y controlada como siempre, atravesó la línea con una calma envenenada. Valeria, quiero hablar con Santiago, dijo don Fernando sin rodeos. Ella se tensó. Hacía meses que no escuchaba esa voz. ¿Para qué? No para discutir. Escúchame, hija. Tal vez fui demasiado duro. He estado pensando. Si ese muchacho realmente quiere construir algo contigo, debería tener una oportunidad de hacerlo en mis términos. El tono paternal era casi convincente. Valeria dudó. Sabía que don Fernando del Campo no ofrecía oportunidades sin esperar algo a cambio, pero Santiago, al enterarse, la miró con esa mezcla de ilusión y orgullo que la desarmaba. Tal vez esto sea bueno, Valeria. No, quiero tu dinero. Pero si puedo demostrarle a tu padre que puedo valerme por mí mismo, quizás cambie de opinión. Ella quiso advertirle, detenerlo, pero también vio en él una esperanza genuina. Y lo dejó ir. 2 semanas después, Santiago cruzaba las puertas de cristal de Del Campo Energía, una de las empresas más grandes del país. Llevaba una camisa recién planchada y el nerviosismo oculto detrás de una sonrisa determinada. Le asignaron un escritorio en el área de soporte técnico, bajo la supervisión directa del ingeniero jefe, un hombre seco que parecía disfrutar dándole órdenes imposibles. Los días eran largos. Santiago se quedaba hasta tarde revisando sistemas, aprendiendo procesos que otros dominaban desde hacía años. Lo hacía sin quejarse, convencido de que aquel esfuerzo era el primer paso hacia algo mejor. Una tarde, mientras intentaba optimizar una base de datos, un error mínimo, una línea de código mal colocada, desencadenó un fallo en cadena. Los servidores colapsaron. La pantalla del monitor parpadeó en rojo, y el silencio que siguió fue más fuerte que cualquier alarma. ¿Qué hiciste?, gritó su supervisor, corriendo hacia su mesa. Santiago apenas pudo responder. Intentó revertir los cambios, pero era tarde. Los sistemas principales habían caído, afectando operaciones en 3 filiales. Horas después, don Fernando recibió la llamada. No se alteró. Simplemente pidió que lo enviaran a su oficina. Cuando Santiago entró, su jefe lo esperaba de pie junto a los ventanales que daban a la ciudad. La vista era magnífica, el poder reflejado en kilómetros de luces. Señor del Campo, fue un error, pero ya lo estoy solucionando, dijo Santiago con voz firme. Don Fernando se giró lentamente. Un error que costó cientos de miles de pesos. No hay lugar para los errores aquí, muchacho. Puedo compensarlo con trabajo, con tiempo, con nada, lo interrumpió el hombre. Su tono era seco, medido. Eres un buen chico, pero este mundo no está hecho para los hombres que intentan. Está hecho para los que pueden. Santiago lo miró sin entender si hablaba del trabajo o de Valeria. Lo comprendió solo cuando el guardia de seguridad se acercó discretamente a la puerta. Puede retirarse. Su liquidación estará lista mañana. Santiago salió sin decir palabra. El aire frío de la calle le golpeó el rostro mientras caminaba sin rumbo. En su mente, las frases del patriarca resonaban una y otra vez:
no está hecho para los que intentan. Esa noche, cuando Valeria lo vio regresar, supo que algo había muerto en su mirada. Se sentó junto a él en el colchón y lo abrazó. ¿Qué pasó?, susurró. Tu padre tenía razón, dijo él, sin levantar la cabeza. No pertenezco a tu mundo. Lo intenté, y fallé. No, replicó ella, llorando, él te tendió una trampa. Sabía que esto pasaría. Santiago no respondió. Sus manos temblaban, y el orgullo que lo sostenía se desmoronaba en silencio. Valeria lo abrazó más fuerte, como si pudiera impedir que su fe en sí mismo se derrumbara por completo. A través de la ventana, las luces lejanas de la ciudad parpadeaban como una burla cruel. Valeria comprendió que su padre había ganado esa batalla, no con fuerza, sino con manipulación. Había puesto a prueba a Santiago no para ayudarlo, sino para destruirlo. Y mientras las lágrimas le caían sobre el hombro del hombre que amaba, comprendió también algo más: don Fernando del Campo no buscaba protegerla. Solo quería demostrar que nadie, absolutamente nadie, era digno de ella. El calendario marcaba ya 6 meses desde que Valeria y Santiago se habían mudado a Roma Norte. El entusiasmo inicial se había ido diluyendo entre facturas, entrevistas fallidas y noches de silencio. Santiago pasaba horas frente a un viejo portátil, intentando aprender programación a través de tutoriales gratuitos, mientras Valeria recorría la ciudad con un currículum que nadie parecía querer leer. Los empleadores la miraban con desconfianza, un apellido desconocido, sin experiencia previa, sin referencias verificables. Había dejado de ser la hija de don Fernando del Campo, para convertirse, simplemente, en una mujer más en busca de trabajo. No tenemos vacantes, le repetían una y otra vez, con sonrisas corteses que cerraban puertas. Volvía a casa cada tarde con los zapatos gastados y una resignación que se le iba colando bajo la piel. Santiago, mientras tanto, luchaba con su propia frustración. Trabajaba a medio tiempo en un taller de reparación, y el dinero apenas alcanzaba para el alquiler. A veces, cuando creía que Valeria dormía, se quedaba despierto, mirando el techo, murmurando palabras que ella no lograba oír. Una mañana, después de una entrevista especialmente humillante, Valeria decidió entrar a una cafetería para despejarse. Mientras revolvía el azúcar en su taza, una voz familiar la sacó de sus pensamientos. ¿Valeria del Campo?, preguntó un hombre con un acento suave y una sonrisa que ella no veía desde hacía años. Levantó la vista y lo reconoció al instante. Mauricio Alarcón. El mismo Mauricio que había sido su pareja en la universidad, aquel joven ambicioso que soñaba con conquistar el mundo de la publicidad, y que, por lo que se veía, lo había logrado. Vestía un traje impecable, y su reloj brillaba discretamente bajo la luz del mediodía. No puedo creerlo, dijo él, aún sonriendo. Estás igual que siempre, aunque un poco más seria, tal vez. Valeria esbozó una sonrisa incómoda. Han pasado muchos años. Y tú sigues siendo inolvidable, respondió él, con esa seguridad que siempre lo había caracterizado. Hablaron un rato. Mauricio le contó que ahora era director creativo en una agencia importante, que viajaba constantemente, que la vida le sonreía. Y aunque su tono era amable, en cada palabra había una sutil nostalgia, un «¿qué hubiera pasado si?», que ambos prefirieron no nombrar. ¿Y tú?, preguntó él finalmente. ¿A qué te dedicas? Valeria dudó. Podría haber mentido, podría haber dicho cualquier cosa, pero eligió la verdad. Estoy buscando trabajo. Mauricio la miró, sorprendido. Tú. Pero, si eras la mejor de todas en la universidad. Inteligente, brillante, disciplinada. Hizo una pausa. ¿Qué pasó? Ella bajó la vista. La vida cambió un poco. Él asintió, comprensivo. Luego sacó una tarjeta de presentación dorada y se la tendió. Ven a verme a la agencia. Siempre necesito gente con talento y visión. No tienes que decidir ahora, pero, sus ojos se suavizaron, me alegraría tenerte cerca otra vez. Valeria tomó la tarjeta con manos temblorosas. En ella se leía su nombre, su cargo y un número de contacto. Mauricio Alarcón, director creativo Alarcón y Asociados.
Se despidieron con un abrazo breve. Él salió del café, dejando tras de sí un leve perfume caro y una sombra de pasado. De regreso a casa, Valeria caminó despacio, con la tarjeta apretada entre los dedos. Al llegar, encontró a Santiago en la mesa, rodeado de apuntes, intentando comprender un código interminable. Su rostro estaba cansado, los ojos hundidos, pero aún había esperanza en su expresión. «Hoy te fue bien», le dijo, intentando sonar alegre. «Sí», mintió ella con una sonrisa. Guardó la tarjeta en el bolsillo de su abrigo. Esa noche, mientras él dormía, Valeria se levantó y fue hacia la ventana. Afuera, las luces de la ciudad titilaban como recuerdos lejanos. Sacó la tarjeta y la observó bajo la luz tenue de la lámpara. El dorado del papel parecía brillar con la misma intensidad del pasado que había intentado enterrar. Apretó la tarjeta entre los dedos hasta doblarla, pero no la rompió. Una lágrima le recorrió la mejilla. En el reflejo del vidrio, vio a una mujer dividida, una que había huido del lujo para encontrar el amor, y otra que ahora lo veía desmoronarse frente a sus ojos. El pasado, comprendió entonces, nunca desaparece del todo. El pasado siempre encuentra la forma de volver. Las semanas siguientes a su encuentro con Mauricio trajeron consigo algo más que cansancio. Trajeron murmullos. Pequeños rumores que comenzaron a filtrarse entre los viejos conocidos de Valeria, entre los pasillos de los cafés donde alguna vez había sido una presencia admirada. Dicen que está con ese muchacho por compasión. No, peor, dicen que él está con ella por dinero. Las palabras viajaban como humo, invisibles al principio, pero pronto lo impregnaron todo. Jimena fue la primera en repetirlo con preocupación disfrazada de amistad. Valeria, por favor, no te lo tomes a mal. Pero la gente comenta. Ya sabes cómo son, creen que Santiago se aprovecha de ti. Valeria intentó reírlo, restarle importancia. La gente siempre comenta. Pero las frases se le quedaron grabadas, como espinas pequeñas que no dolían al principio, pero no dejaban de clavarse más hondo con el paso de los días. Cada vez que veía a Santiago llegar agotado, con la ropa manchada de grasa y el rostro cubierto de cansancio, una sombra se instalaba en su mente. ¿Lo hacía por amor o por necesidad? ¿La elegía a ella? ¿O la vida que ella podía darle si algún día regresaba al círculo de su padre? La duda era silenciosa, pero constante. Una tarde, mientras cenaban en la pequeña mesa del departamento, Valeria no pudo contenerse más. «Santiago, ¿alguna vez te has preguntado cómo sería si tuviéramos más?» Él levantó la vista de su plato, sorprendido. ¿Más qué? Más, estabilidad. Seguridad. Un futuro donde no tengamos que contar cada peso. Santiago dejó los cubiertos y suspiró. «Yo no necesito eso, Valeria. He vivido sin nada y he sobrevivido. Lo único que necesito es saber que estamos juntos». Ella lo miró con una mezcla de ternura y frustración. «No lo entiendes. No quiero sobrevivir, quiero vivir. Y quiero demostrarle a mi padre que se equivoca, que somos capaces». Él frunció el ceño. ¿Demostrarle? ¿A él? Pensé que vivíamos para nosotros, no para ganarle una guerra a tu padre. No es una guerra, replicó ella, aunque su tono sonaba más débil de lo que esperaba. Es justicia. Santiago se levantó lentamente, con el rostro endurecido. Llevo toda la vida luchando por sobrevivir, Valeria. No necesito otra batalla. Solo quiero paz. El silencio que siguió fue largo, denso, insoportable. Por primera vez desde que vivían juntos, se fueron a dormir sin hablarse. Los días siguientes se volvieron fríos, mecánicos. Él salía temprano, ella regresaba tarde. Comían juntos, pero sin mirarse. Valeria empezó a evitar sus propios pensamientos, llenando el tiempo con tareas inútiles, intentando convencerse de que todo estaba bien. Pero las palabras de Jimena seguían allí, como un eco: él está contigo por dinero. Una noche de lluvia, mientras el agua golpeaba el techo del edificio, Valeria se levantó sin poder dormir. Caminó hasta la ventana y miró hacia afuera. Las luces de la ciudad se reflejaban sobre los charcos del asfalto,
como destellos de un pasado que se negaba a desaparecer. Se giró. Santiago dormía profundamente, la respiración pausada, el rostro tranquilo. A la luz tenue del foco, su perfil parecía más joven, más vulnerable. Valeria se acercó despacio y lo observó durante un largo rato. Recordó la primera vez que lo vio en aquel tren, la forma en que se interpuso entre ella y los hombres que la amenazaban. Recordó su voz temblorosa cuando le pidió matrimonio con un anillo de plata. Recordó lo mucho que lo amaba. Pero también recordó las promesas rotas, el peso de la pobreza, la mirada altiva de su padre diciéndole, «Te lo advertí». Sus labios temblaron. Las lágrimas le empañaron la vista mientras susurraba, apenas audible, como si temiera que el aire la escuchara, ¿y si el amor no es suficiente? El trueno resonó a lo lejos. Y aunque Santiago dormía, algo en su cuerpo pareció estremecerse, como si la duda que ella acababa de pronunciar hubiera cruzado el espacio entre los dos. Valeria se quedó allí, mirando la lluvia caer, con el corazón dividido entre el amor que la había liberado, y el miedo que empezaba a encerrarla de nuevo. Y esa noche, comprendió que no hay cadenas más fuertes que las que nacen de la duda. El teléfono sonó entrada la noche. La lluvia golpeaba los ventanales del pequeño apartamento cuando Valeria contestó. Reconoció la voz de su padre antes de que dijera su nombre. «Quiero verlos», dijo don Fernando con frialdad. «A los dos. Esta será la última conversación». Valeria permaneció en silencio unos segundos. La manera en que lo dijo no dejaba espacio para negarse. Santiago, sentado en el sofá, la observó con preocupación. «¿Qué quiere ahora?», preguntó. «Dice que es la última vez», respondió ella, apagando el teléfono. «Tal vez sea momento de terminar con esto». El trayecto hacia Lomas de Chapultepec se sintió interminable. Afuera, la tormenta convertía las calles en espejos oscuros. Ninguno habló durante el camino. Cuando el automóvil se detuvo frente al portón de hierro, el corazón de Valeria latía con fuerza contenida. El mayordomo los recibió con una reverencia silenciosa y los condujo por el pasillo principal. Todo seguía igual, los cuadros de familia, el mármol reluciente, el eco de un mundo que ya no les pertenecía. Don Fernando los esperaba en el gran salón, de pie frente a la chimenea. La luz del fuego recortaba su silueta, proyectando sombras alargadas sobre las paredes. En la mano sostenía una copa de coñac, en los ojos, una mezcla de cólera y cálculo. «Siéntense», ordenó, sin siquiera saludarlos. Lo hicieron. Santiago permaneció erguido, tenso, con el respeto que se le tiene a un enemigo poderoso. Valeria apretó su mano bajo la mesa. «No voy a perder tiempo», empezó don Fernando. «Eres mi única hija, Valeria. Mi sangre, mi legado. Y sin embargo, insistes en desperdiciar tu vida con alguien que no puede darte nada». Santiago respiró hondo. «No tengo fortuna, señor, pero tengo lealtad», dijo con voz firme. «Trabajo, lucho, y amo a su hija con todo lo que soy». El magnate soltó una risa breve, seca. «Lealtad, eso no paga la renta ni el futuro. ¿De verdad crees que puedes protegerla con palabras? Tú fracasaste en mi empresa, fallaste en la única oportunidad que te di. ¿Y aún pretendes ser su hombre?» «Fue una trampa», intervino Valeria, su voz vibrando de indignación. «Lo pusiste en una posición imposible solo para verlo caer». Don Fernando se giró hacia ella, furioso. «Te callas. No entiendes nada de este mundo, Valeria. Yo construí lo que tienes. Todo lo que eres proviene de mí». Ella se levantó despacio. «No, padre. Todo lo que tenía. Ya no soy parte de ese imperio de miedo que llamas familia». Él se acercó un paso, la mirada encendida. «¿Y crees que la miseria te hará libre? ¿Qué vivir en un cuarto húmedo con este?» Miró a Santiago con desprecio. «¿Este peón te hará feliz?» Santiago también se puso de pie. Su voz temblaba, no de miedo, sino de contención. «Puede insultarme cuanto quiera, señor, pero no vuelva a humillarla. Ella no necesita su permiso para ser feliz.
Por un instante, el silencio llenó la habitación. Solo se oía el crepitar del fuego. Don Fernando apretó los puños. Eres un idiota, muchacho. El amor se acaba cuando llega el hambre. Entonces aprenderemos a comer menos, respondió Santiago sin apartar la vista. Valeria lo miró, y algo dentro de ella se rompió y sanó al mismo tiempo. Se volvió hacia su padre con lágrimas en los ojos, pero la voz firme. Prefiero ser pobre y libre, que rica y prisionera de tu orgullo. Don Fernando quedó inmóvil. El fuego iluminaba apenas sus facciones endurecidas, pero sus ojos mostraron un destello que no era rabia, sino miedo. Miedo a perder el control, miedo a comprender que su hija ya no le pertenecía. Valeria tomó la mano de Santiago. Vámonos, susurró. Juntos caminaron hacia la puerta, sin mirar atrás. Sus pasos resonaron sobre el mármol, un eco de libertad en medio de un palacio vacío. Cuando el portón se cerró tras ellos, el viento de la tormenta se coló por las ventanas. Don Fernando quedó solo frente a la chimenea, la copa temblando en su mano. Las llamas se reflejaban en sus ojos, y por primera vez en su vida, sintió que el poder no servía de nada. El fuego crepitó, alto, como si se burlara de su soledad. Y en medio del resplandor anaranjado, el magnate comprendió su derrota. No había perdido a su hija por amor, la había perdido por miedo. El amanecer en Roma Norte olía a café barato y pan recién horneado. En el pequeño apartamento del tercer piso, la vida seguía siendo difícil, pero ya no dolía igual. La pobreza había dejado de ser una vergüenza para convertirse en una maestra paciente, que les enseñaba a valorar lo que el dinero nunca podría comprar. Santiago se levantaba cada mañana antes del amanecer para asistir a sus clases de informática en el centro comunitario. Llevaba su cuaderno gastado bajo el brazo, con las esquinas dobladas y los apuntes llenos de errores corregidos con lápiz. Ya no estudiaba por miedo a fracasar ni para demostrarle nada a don Fernando, sino por el deseo tranquilo de superarse, por sí mismo, por ellos. Valeria, mientras tanto, seguía su rutina de entrevistas. Ya no vestía trajes de diseñador, sino ropa sencilla que había aprendido a remendar con hilo y paciencia. Entraba en oficinas pequeñas, saludaba con una sonrisa sincera y salía con la frente en alto aunque las puertas se cerraran una tras otra. Cada no dolía un poco menos, porque sabía que su valor ya no dependía de la aprobación de los demás. Por las noches, cuando Santiago regresaba con las manos manchadas de tinta o de grasa, ella lo esperaba con 2 tazas de té caliente. Se sentaban en el balcón diminuto, observando las luces de la ciudad titilar entre los cables eléctricos. No hablaban mucho. No necesitaban hacerlo. El silencio entre ellos ya no era distancia, sino compañía. Hoy logré reparar un equipo completo sin ayuda, contó él una noche, con una sonrisa tímida. ¿Ves? Respondió ella, tocándole la mejilla. Ya te lo dije, todo lo que necesitas está dentro de ti. Rieron juntos, una risa cansada pero limpia, nacida de la complicidad. Hubo días duros, claro. Días en que el dinero no alcanzaba, en que el cansancio les pesaba más que el amor. Pero incluso entonces, encontraban maneras de reír. Una tarde, el calentador se rompió y el agua salió helada. Santiago gritó al meterse a la ducha, y Valeria no pudo parar de reírse hasta que ambos terminaron mojados, empapados, abrazados bajo un hilo de agua que apenas caía. El amor, comprendieron, no era la ausencia de problemas. Era la decisión de quedarse, incluso cuando el mundo se tambaleaba. Una tarde de domingo, Jimena apareció en la puerta con un ramo de flores sencillas. Hacía meses que no se veían. Valeria la recibió con los brazos abiertos, y durante unos segundos, las 2 amigas se miraron en silencio, reconociendo todo lo que había cambiado. No puedo creerlo, dijo Jimena con una sonrisa emocionada. Pensé que ibas a volver corriendo a la casa de tu padre. Valeria se encogió de hombros. Lo pensé muchas veces. Pero cada vez que miraba a Santiago, entendía que aquí, incluso con menos, tenía más. Jimena la observó con una mezcla de ternura y admiración. ¿Te ves distinta? ¿Peor? Bromeó Valeria. No, respondió ella. En paz. Y eso, amiga mía, no lo compra ningún apellido.
Cuando Jimena se marchó, dejó tras de sí un silencio distinto, no el de la duda, sino el de la certeza. Valeria regresó al balcón, donde Santiago la esperaba con 2 vasos de agua y una sonrisa tranquila. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo de dorado los edificios antiguos. El aire olía a tierra mojada y pan dulce. Se sentaron juntos, hombro con hombro, observando cómo el cielo se fundía en tonos naranjas y violetas. Nunca imaginé que el amor se sintiera así, dijo ella, apoyando la cabeza en su hombro. ¿Así como? Preguntó él. Como si no necesitara demostrarle nada a nadie. Santiago la miró con ternura. Eso es porque, por fin, estamos viviendo para nosotros. Permanecieron en silencio, viendo cómo el sol se hundía en el horizonte. Las luces de la ciudad empezaron a encenderse una a una, como pequeñas promesas. Valeria pensó en su padre, en la mansión vacía, en los pasillos silenciosos donde el orgullo aún debía pesar como una piedra. Y por primera vez, no sintió rabia ni tristeza. Solo compasión. Había perdido un imperio, sí. Pero había encontrado un refugio. El viento sopló suavemente entre las cortinas, y Valeria tomó la mano de Santiago. No había joyas ni contratos, solo piel y fe. Y eso bastaba. Mientras el cielo se oscurecía sobre Roma Norte, una voz interior, serena y luminosa, pareció cerrar el círculo de su historia. El verdadero amor no construye imperios. Construye refugios donde el alma puede descansar.